Uno. Buenas tardes, vamos a desarrollar la actividad número 4 del módulo de Design Thinking. El grupo de trabajo está conformado por Iván Pérez, Víctor Gómez, John Moreno y yo, Ángela Monterrosa. Vamos a generar un panel de expertos con 2 moderadores y 2 expertos para resaltar la importancia del Design Thinking en las organizaciones. Como primera pregunta, los panelistas son John Nelson Moreno y Víctor Gómez. Los moderadores somos Iván Pérez y Ángela Monterrosa. La primera pregunta, con el fin de atender el mercado que se abre para su empresa con el tema de la pandemia COVID, ¿qué metodología implementaría usted como directivo para el desarrollo de su nuevo producto? Señor Víctor. Bueno, gracias Ángela por la pregunta. Digamos que dentro de lo que hemos revisado a lo largo del módulo, efectivamente Design Thinking es una metodología que se adapta a la situación que hoy por hoy hemos venido viviendo en los últimos meses. ¿Esto qué quiere decir? Que no basta con ofrecer productos y servicios de siempre, sino productos y servicios que se adapten efectivamente a las necesidades del mercado y a las necesidades del cliente, ¿no? Hace algunos meses, por ejemplo, no nos imaginábamos todos con mascarillas a todo momento, y allí, por ejemplo, se surgió un mercado bien interesante donde podemos encontrar mascarillas o tapabocas de todos los precios y en todas las condiciones. Leía un artículo en La República el fin de semana, donde efectivamente hasta las grandes marcas tipo Louis Vuitton u otras han creado tapabocas de lujo, en lo cual efectivamente pues, puede llegar a costar $300, $400, lo cual era una oportunidad inexistente hace 10 meses, muy inimaginable, y por ello, hablando de metodologías, ese design thinking que comienza primero por entender qué es lo que realmente quiere el cliente, pues es fundamental ahora que estamos en un tiempo muy diferente y pues como lo llaman algunos expertos en un nuevo normal. Entonces esta metodología atiende muy bien a este momento que estamos viviendo en el tiempo. Pero Víctor, Gracias. déjeme compartir con ustedes eh, este comercio que evidentemente nadie imaginó que iba a existir hace 6 7 meses, no resultó como producto de una aplicación de un design thinking. Es una consecuencia de una emergencia mundial que es la pandemia. Con design thinking o sin design thinking, el comercio de los tapabocas, las mascarillas, los guantes, los antibacteriales y toda una cadena de mercado que genera la pandemia se desarrolló. Pero no podemos decir que para hacer este desarrollo las grandes empresas o los pequeños productores, que son la mayoría de los que hacen los tapabocas, se pusieron a diseñar, a realizar una metodología del design thinking para llegar a la conclusión de que vamos a producir tapabocas porque es lo que la gente necesita. Eso ya lo sabía todo el mundo. Entonces yo no veo Estoy la parcialmente de funcionalidad. acuerdo, pero no totalmente de acuerdo con su posición. ¿Por qué? Evidentemente, cuando yo veo un artículo que aparentemente es tan simple, si lo llevo a una posición que meramente es una necesidad que surgió porque tenía que existir, porque todos tenemos que vestir tapabocas, pues digamos, una vista válida, pero creo que es demasiado simplista. ¿Por qué? Porque efectivamente, si vamos más allá del tapabocas, como, ¿qué pasó, Iván? Iván, estaba levantando la mano. No, Víctor, discúlpeme, no, apenas termines tu pregunta, como estamos en un escenario de pandemia y todo es virtualizado, estaba levantando mi mano para después participar. De acuerdo, Si me lo permite. de acuerdo. Bueno, ya te damos la palabra, Iván, con mucho gusto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, marcas específicas como esta que mencionaba Louis Vuitton, antes de la pandemia no podía colocar un tapabocas
mercado. Pues primero porque no era una necesidad y segundo porque efectivamente tenían que utilizar unos materiales adaptados a las necesidades de sus clientes, unas características adaptadas a las necesidades de un mercado y efectivamente lograr un producto para ese nicho específico de clientes que venía atendiendo. Otro ejemplo, Under Armour. Entonces Under Armour pues atiende un mercado específico de deportistas, ¿cierto? Personas que son atletas, personas que van al gimnasio, etcétera, entre muchos otros ejemplos. ¿Y qué hicieron ellos? O sea, diseñar un tapabocas que efectivamente se adaptara específicamente a ese tipo de mercado, porque pues imagínese usted con un tapabocas acá haciendo ejercicio y respirando, casi que su dióxido de carbono no vuelve y recircula y hasta se puede volver mortal, llevando el caso a un extremo. Entonces seleccionaron una tela específica, adaptaron el tema para que el deportista pudiera respirar a pesar de que tenía tapada la nariz, adaptaron según esa necesidad que identificaron los clientes los cordones de sujeción a ese tapabocas. Entonces el tema no es simplemente llegó la pandemia y estamos todas tapabocas y demás, sino que dependiendo de cada mercado, efectivamente se tuvo que revisar cuál era la necesidad del deportista o cuál era la necesidad de la señora que quería sacar a pasear su perro, digamos, en París, ¿sí? de alto ingreso económico, la señora que compró el Louis Vuitton, por hacer alguna analogía, y efectivamente a cada cliente hacerle su tapabocas según su necesidad, según sus preocupaciones, según sus circunstancias y según también su anatomía, porque yo me encontraba con ese caso de Under Armour que efectivamente tenía tallas específicas dependiendo, digamos, del deportista, dependiendo del nivel de intensidad y demás. Y eso sin mencionar algo muy importante, pues que es el diseño, ¿no? De pronto en el mercado masculino, si es negro, si es blanco, si tiene manchas más arriba, manchas más abajo, claro, en general no es tan, digamos, importante o tan crítico, pero la mujer en casi todo el mundo es vanidosa y quiere que su tapabocas, si su vestido es negro, pues le salga el color claro, del tapabocas pero Víctor, con el mismo vestido. pero Víctor, Entonces, no es tan así permítame, como se menciona. permítame lo interrumpo. Escuchemos a la contraparte. Pero Víctor, permítame lo interrumpo, ¿vale? Deme 5 segundos y termino. Pero es que efectivamente el tema es que el design thinking, que fue la metodología propuesta, a la pregunta que hacía Ángela hace un momento, pues nos permite es descubrir eso. O sea, ¿qué hay realmente más allá de lo que es el producto y servicio? ¿Qué hay más allá de ese tapabocas que nos lo colocamos todos los días? Pero que cuando uno va a mirar, pues encuentra una serie de elementos que no estaban antes, efectivamente están atendiendo una necesidad, pero no es simplemente pensar en que tomo un pedazo de tela, le coloco unos cordones y ahí ya está solucionado, porque esa fue la solución para la problemática que vivimos. Pero Víctor, mire, esto es es un requerimiento a nivel mundial. No me venga a decir, yo no veo cómo una compañía se dio cuenta que necesitaba hacer tapabocas para comercializar en pandemia, cuando a nivel mundial se necesitaban tapabocas. Las exportaciones de China, que es un gran país productor de miles de insumos, no daban abasto para el resto del mundo, ni de Estados Unidos, ni de Europa. Entonces terminó haciendo tapabocas hasta en la casa, industrias, todo el mundo, hubo negocio para todo el mundo. Entonces no era necesario hacer un design thinking para darse cuenta que había que hacer tapabocas. Si yo hubiera sido necesario hacer un design thinking para de pronto crear una máscara de oxígeno especial que sea protectora y que tenga, eso sí es algo innovador, pero hacer un tapabocas no fue innovador. Todo el mundo terminó haciendo tapabocas porque se convirtió en un consumo masivo a nivel mundial y no había la demanda era tan alta y la oferta era tan poca que hay negocio todavía para todo el mundo. Los tapabocas se agotaron. Entonces, el elemento es como si sufriéramos una hambruna en todo el mundo por falta de alimento. Y pues
No vamos a hacer un design thinking para saber que entonces hay que crear un alimento que le sirva a la gente. Todo el mundo ya sabe que hay que buscar la solución para crear un alimento. Lo que yo digo es que puede ser tan benéfico, pero que en tiempos de pandemia no lo veo como práctico. Un ejemplo, usted ha citado algunos ejemplos empresariales, le voy a citar uno aquí en Colombia, el de Arturo Calle. Arturo Calle salió a decir en época de pandemia que a todos sus empleados les estaba pagando el sueldo y que los tenía en su casa esperando que pasaran los 2 meses de pandemia y que él les iba a responder por el sueldo. Yo los hubiera puesto a hacer tapabocas. Igual les estaba pagando el sueldo. Pero él no hizo eso. Entonces, él no hizo un design thinking, no tuvo necesidad de hacer eso. Su visión fue otra, mantener los empleados. Pero hubo necesidad para todas las personas. Ese es mi punto de vista. No, una pregunta. Es comprensible. El moderador Iván va a hablar. Bueno. No, es que aprovecho el comentario. Gracias, Ángela. Aprovecho el comentario que hace John al respecto porque me da pie para una pregunta que yo tenía organizada y tiene que ver sobre todo con estos tiempos y bueno, el ejemplo claro que Víctor nos trae en época de pandemia y el de los empresarios que han hecho tapabocas, ¿no? John, ¿tú crees, digamos las empresas que hacen este tipo de productos, cómo deberían entonces ofrecer ese producto? O sea, ¿cuál debería ser la estrategia corporativa? No lo llamemos entonces design thinking porque pues digamos que esa palabra como que no te entra, ¿no? Pero bueno, digamos, ¿cómo deberían hacer ellos desde el punto de vista estratégico para trabajar frente a su competencia? O sea, ¿cuál debería ser el fundamento y el objetivo de estos empresarios, especialmente en los países de la región? Bien, mire, es que el tema es, hay una necesidad inminente que está a pedir de boca, está encima de cada mesa, está encima de cada escritorio, está al lado de cada empresa, encima de cada comedor de cada hogar. Muchísima gente no tiene plata para hacerse un tapabocas, de escasos recursos y terminó adaptando un pañuelo o cualquier otro elemento en su casa. Pero hay una necesidad inminente. Ahí no estamos descubriendo ningún tipo de negocio, ningún tipo de oportunidad. Por ejemplo, si mañana alguien decide que por el tema de pandemia ha sacado al mercado una especie de overol con aire inyectable que le genera un aislamiento total que es práctico de ponerse, eso es algo nuevo, pero no es propio de la región. En la región todos los países somos una región de países necesitados, con miles de necesidades. Lo que necesitamos es tapabocas de consumo masivo para las personas, porque es que las personas, la mayoría son de bajos ingresos. Es algo de sencillo y para eso no hay que crear ningún negocio nuevo. Pero usted cree que hay que atender el mercado respecto a unos clientes, o sea, usted los tiene que impactar, los tiene que conocer, tiene que saber sus necesidades, o simplemente genera tapabocas para todo el mundo. Hay una opción, o consumo masivo, o ahora, después de la pandemia, que estamos en medio de estas circunstancias, surgen compañías como las que Víctor tiene razón, como las que cita Víctor, y que ya están explotando de una manera diferente la producción del tapabocas, dirigiéndose a un nicho muy, 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 muy exclusivo. Pero no descubrieron nada, Alguien pudo reinventarse el negocio de las cafeterías y las panaderías con el tema de tostado. Reinventaron algo que ha existido toda la vida, una panadería común y corriente. Y lograron posicionarse al lado de Starbucks y de grandes cadenas de cafeterías y con un negocio porque lo reinventaron. Aquí nadie se ha inventado nada. Eso es lo que yo digo. Soy un poco escéptico. No hubo un poco de equipo de trabajo, de concentración, de poner al cliente, venga para acá. Es que el cliente es de consumo masivo. Los tapabocas deberían regalarlos el Estado. Aquí, yo pienso que hay un concepto que vale la pena reevaluar con respecto a la discusión tan interesante que estamos teniendo, que es definitivamente algo que se mencionaba hace un momento. O sea, yo quiero un mercado masivo
que lo vendo a peso o quiero un mercado de nicho específico que lo vendo a 100 pesos, ¿no? Sí. De pronto el aporte que puede hacer este tipo de metodologías como es el design thinking, definitivamente comenzar a examinar cuál es la necesidad de ese caso específico que mencionaba de Andrano, de ese deportista que hace 1 hora y media o 2 horas de ejercicio al día y que efectivamente no le sirve el tapabocas, digamos, masivo, el tapabocas, pues, digamos, popular, el de 1 peso, pues, por poner alguna comparación con el de 100 pesos o con el de 50 pesos. Ajá. Es ahí donde está de pronto la separación o la oportunidad de utilizar una metodología que brinda esas ventajas de conocer y empatizar precisamente con ese cliente y adaptar esa necesidad, porque muy probablemente ahorita cuando efectivamente, lo mencionaba John Nelson hace un momento, se desaparecieron de todas las estanterías los geles antibacteriales, los tapabocas, o sea, todo el tema de guantes y demás, pues fue el cuarto de hora, pero o sea, el tema en el mercado no es el cuarto de hora, sino ser sostenible en el tiempo. Y efectivamente, en el momento en que, por ejemplo, ya se encuentre la vacuna, ya las personas no tengan que usar el tapabocas con cierta regularidad y demás, pues habrá personas que probablemente lo sigan o no utilizando, pero en la medida en que efectivamente yo descubrí cuál es la necesidad de ese cliente con ese tapabocas, probablemente surjan otros productos alternos que lo reemplacen o lo homologuen o efectivamente lo ajusten a esa necesidad, y ahí es donde está pues principalmente la diferencia, porque sí, o sea, yo puedo tener un mercado específicamente masivo para este propósito, donde John Nelson mencionaba la China exportó mucho y fueron muchos los países que recibieron producto defectuoso, o sea, los engañaron totalmente en algunos casos, no digo que a nivel general, pero fueron varios los casos en países de América, en países de Europa, que los chinos exportaron, sí, vendieron sus 10 millones, un millón de tapabocas, lo que sea, pero ¿dónde está en tratar de rellenar el mercado o completar una demanda si ni siquiera produzco un producto, pues primero que no está adaptado a la necesidad del cliente y segundo de mala calidad? Perdón, Sí, Víctor. Perdón. Entonces, déjeme terminar. Estamos a 2 minutos de cerrar el panel, entonces me gustaría que pues fuéramos concluyendo, porque se nos va a acabar el tiempo. Llevamos 18, vamos a cumplir 18 minutos. Vale. Vale. Aquí lo más importante es que efectivamente qué es lo que yo quiero hacer y cómo le quiero generar valor agregado al cliente. La metodología tiene cabida. Si yo no le quiero generar ningún valor y le quiero vender como está, como siempre ha existido, acepto. Pero si yo realmente le quiero brindar un valor agregado al cliente y satisfacerle una necesidad que puede ser más explícita o más implícita, ahí es donde está el valor agregado de efectivamente empatizar con el cliente y atenderle con lo que realmente necesita. Sí. Bueno, agradecemos a ustedes la colaboración, el panel. Ese debate ha sido muy fructífero para todos. Yo creo que hemos entendido las ventajas del modelo, las desventajas vistas desde otro punto de vista del opositor. Por mi parte no tengo más. Gracias a todos. Bueno, Víctor, muchas gracias, Ángela, Iván y Víctor. Ha sido un placer compartir con ustedes esta conversación. A ustedes gracias, muy interesante saber los diferentes puntos de vista que existen entre nuestros expertos y saber que de verdad líderes como ustedes son los que necesitamos y que en estos tiempos de pandemia pues se tiene uno que dejar orientar por los expertos, por los que saben, ¿verdad? Muchas gracias por su participación en esta noche y que tengan una feliz noche. Bueno, gracias, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego.